Nos tomamos el tiempo para escuchar. Alertas roja y naranja. Atento, atento, meteoro. Atento, meteoro. Atento. Yo no fui. Verano. ¿Qué necesitas? Dólares. Ahora, comunicación telefónica, pero yo no fui. 40,70 compra, 42,70 venta. Ajá, bueno. Bajó el dólar. Bajó el ¿Qué dólar. pasó? ¿Qué Genia. pasó? Bajó más de 600 incluso. No, Mirá, no te puedo mirá, creer. qué bárbaro. Mirá que puede bajar más todavía, Sí, a ver. vos decís. 27 pesos compra, 28,80 venta. Bueno, Bueno. aprovechemos. Bueno, no bajó el dólar y pónganse serios, que recibimos Perdón. a gente Bueno, importante aquí en este aire radial y vamos a recibir a Noemí Brente. Ella es economista, es investigadora, es especialista en deuda, tiene 2 libros, Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario e Historia de la deuda externa de la dictadura a nuestros días, entre un montón de otras cosas que ha escrito. Noemí, buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy Muy bien. bien. Si Y el todo dólar lo- está a ese sí. precio, compramos, ¿no? Totalmente, mucho. Todo lo que tendrás para escribir todavía, ¿no? ¿Cómo están esos borradores? Lamentablemente sigue el tema. Yo pensaba que el fondo después del pago en 2006 ya no tenía, no era más tema, Claro. pero no ha sido así. Claro. Qué Te juro, tremendo eso, ¿no? Es algún- impresionante. En sí. algún momento me siento otra vez como estudiaba en la universidad y hablábamos del Fondo Monetario, qué sé yo, y otra vez Sí. hablar de lo mismo. Sí, es la eterna historia repetida. El fondo, la deuda, la bicicleta, el carritrel, bueno, lo mismo. O sea que lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo. No, claro, son las regularidades de los ciclos de políticas que se repiten y como si fueran nuevas. Siempre hay alguna cosita nueva, el contexto internacional diferente, pero la verdad que esto es demasiado repetido ya. Y nos tenemos que dar cuenta cómo va a seguir y a terminar. Claro. Bueno, ustedes, digo ustedes porque vos y un grupo de economistas y también de referentes han elaborado un documento muy interesante del Foro Economía y Trabajo que habla de cómo está la economía, incluso le ponen economía del desastre, cara en pesos, cara en dólares, y hablan de este concepto que habló Caputo de los precios adelantados. ¿Nos podés detallar qué incluyen en este informe? Sí, mirá, lo que decimos es que la economía, el modelo que se está aplicando, la política económica que se está aplicando es inviable, no nos lleva a ninguna estabilidad, no nos lleva al crecimiento, sino que al enriquecimiento de unos pocos, de los mismos de siempre, y al deterioro de la vida de la mayoría. Entonces, eso es lo principal. De lo que decías de los precios adelantados, decimos que Caputo dijo que los precios están adelantados porque no quieren reconocer que el dólar está atrasado, pero tampoco dijo nada de que lo más atrasado son los sueldos, las jubilaciones, ¿no? Los ingresos de los trabajadores y de las familias. Entonces, eso es también lo peor, porque hemos visto hace poco las cifras oficiales, ¿no? Del consumo, por ejemplo. El consumo en enero siguió bajando respecto del horrible dato de enero de 2024. Con ellos, claro. En 2025 seguimos para abajo. Entonces, hay un conjunto de condiciones en la economía de las que habla el documento habla de esto, habla también que no hay que firmar otro acuerdo con el fondo, porque la verdad que no es necesario, y si entran muchos miles de dólares, como pretende el gobierno, ¿cuál va a ser el destino? ¿Realmente va a ser estabilizar la economía o más bien lo que va a hacer la bicicleta? Claro, bueno. Seguir financiando la salida de capitales, no la entrada, con un tipo de cambio bajo, como es este, y la salida antes de la devaluación. Digo, esa duda la tiene la misma gente del fondo, ¿no? Y parece que sí, porque además es un clásico. En el fondo, viste, se le hicieron a Massa antes de las elecciones en 2024. Cuando el fondo considera que el tipo de cambio está atrasado, o sea que el dólar está demasiado barato en la moneda local,
piden una devaluación y además piden unificar el tipo de cambio, que no haya 40 tipos de cambio, el dólar soja, el MEP, el contado con liqui, el mayorista, que el otro, el MULC, sino que haya un solo tipo de cambio, y además también pide que se elimine el control cambiario. El gobierno, aunque para eso le dicen puede ser que se tome un tiempo el gobierno porque necesita juntar reservas, juntar dólares. Pero la devaluación me parece que para el fondo es algo que difícilmente le den el acuerdo sin que haya una devaluación. Noemí, ¿y cómo es la medición del INDEC? Cuando de repente tenemos servicios o alquileres que aumentan mucho más que esos números y aparece un 2% que pareciera que no es lo que se percibe. Sí. Lo que pasa es que el INDEC está usando una encuesta de gastos de los hogares de la que construye la composición del gasto. Ponele, vos de tu gasto, no sé, tenés un 30% en alimentos, no sé, un 20% en vivienda, qué sé yo, un 10% en esparcimiento, un 5% en salud, y así hay un montón de rubros, de cosas que vos comprás que componen tu canasta de consumo. Pagás internet, pagás un montón de cosas. Sí. Entonces, si vos ganaras 100, voy a decir 30 pesos, lo dedico a alimentos, y así esto se hace una gran encuesta de gastos de los hogares. La que se está usando es la del año 2004-2005. Ajá. Entonces, la estructura del gasto de una familia tipo, digamos, en 2004-2005 era muy diferente de la estructura del gasto hoy. Hay cosas que ya no se consumen, hay cosas nuevas que se consumen, y además los distintos gastos tienen una incidencia distinta también. Claro, servicios y transporte. En el gasto, claro, en aquel momento, 2004-2005, las tarifas del gas, de la luz, todo eso estaban congeladas. Hoy al revés, aumentaron, no sé, 3000% desde el año pasado. Entonces, está muy distorsionada la base esa de la encuesta de gastos. O sea, claro, la base del índice es 2016, cuando viste que Macri hizo reconstruir en el INDEC el índice de precio del consumidor. Pero la estructura del gasto, como te decía, se llama así, EGH, ¿no? No la EPH, no la SH. La estructura del gasto está muy atrasada y no refleja para nada los gastos de un hogar de hoy. Entonces vos te encontrás que el índice no te representa, vos no tuviste. Claro, de hecho el índice de aumento no, claro, no representa mucho más. Sí, el índice que se elabora en Neuquén con otra metodología dio 3,5 ayer. En enero. Mira, bastante, mucho más. Mucho más, está acá dando. De la ciudad de Buenos Aires también dio Claro. 3 y pico, 3,1. Y mientras tanto va habiendo una brecha cada vez más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, aumentos a jubilados, por dar un ejemplo, que van de acuerdo a la inflación, pero está ese bono fijo que quedó congelado, que hace que también se esté cada vez más lejos ¿no? Sí, por eso decimos en el documento del Foro de Economía y Trabajo que los sueldos, las jubilaciones, son lo que está atrasado, ¿no? Los precios están adelantados porque el mercado no está muy concentrado, los productos masivos, la comida, las cuestiones de higiene y tocador, todo eso, los servicios para los hogares, están muy concentrados, y encima les liberaron los precios, fijan los precios que se les da la gana, así es como un remedio, cuesta, no lo puedo creer, 160.000 pesos, con el descuento 100.000 pesos. Tremendo. Para un mes. Un remedio determinado, y hay otros que son muchísimo más caros. Pero bueno, les liberaron los precios, como bajaron las ventas, las empresas recomponen ganancias aumentando los precios. Entonces, en lugar de por volumen, le bajó el volumen, bueno, aumentan los precios, tienen ganancias de todas maneras. Entonces, adelantaron los precios y nos quedamos atrasados en la capacidad de compra, en nuestros ingresos. Noemí, sabes que estos días estamos intentando entender, digamos, cuál sería más o menos el porcentaje que está atrasado el dólar, y algunos otros colegas de economistas decían que estaban cerca de un 30% al atraso. ¿Vos coincidís con esa perspectiva y ese número? Sí, más o menos
Eso es lo que, bueno, lo que dicen todos, entre el 20 y 30%. Yo no hice los cálculos para verlo, pero sí, incluso está ese índice Big Mac que calculaba The Economist, hoy creo que lo hace otro, que es cuánto cuesta un producto homogéneo en cualquier lugar del mundo. Entonces tomaron el Big Mac porque viste que Sí, está en todos lados, sí. no quiero hacerlo chivo, claro, tiene en muchísimas ciudades productos que son comparables, que son iguales, digamos. Entonces, el Big Mac en la Argentina está mucho más caro que lo que está en Estados Unidos, cuando en dólares, si el dólar estuviera alineado, tendría que costar la misma cantidad de dólares, pero no. Y segundo lugar puesto, me parece, después de Suiza, si no me equivoco, ¿no? Más caro del mundo. Sí, tenemos por muchos indicadores una moneda apreciada. Claro que hay quien dice, no, pues como tenemos superávit comercial, eso indica que no es para tanto, pero cuando vos ves cómo subieron las importaciones, ves, mejor dicho, las importaciones bajaron, ¿no? En 2024, porque al bajar la actividad económica, al bajar el consumo, bajaron las lo que compramos afuera. Claro, o sea que las importaciones en el primer año de Milei también bajaron. También bajaron, sí, claro, porque se fabrica menos, entonces las industrias compran menos cosas, se consume menos, entonces se importa menos, pero fíjate que las importaciones de consumo fueron las que menos bajaron solo un 7%. Bien. Quiere decir que entran productos importados también que compiten con los que se producen acá. Claro, el producto final importado es lo que entra. Claro, el producto final, claro, ponele, qué sé yo, el champú. Sí, bueno, viene de alimentos Brasil. que habilitaron. Alimentos, es una locura, sí. Bueno, hoy por ejemplo fui a la verdulería y habían cerezas, que para nosotros acá en la región que haya es medio raro porque ya pasó la temporada. Sí. Digo, ¿qué Claro. son? Entonces, ¿son las últimas de acá? No, me dice, estas entraron de Chile. De Chile. Mirá vos, eso es lo que, bueno, en el documento decimos, no tiene que haber una devaluación, porque nos obliga a todos, ¿no? Si hay una devaluación, inmediatamente se van los precios y nuestros ingresos bajan todavía más, podemos comprar todavía menos. Pero ¿qué hay que hacer? Cuidar las divisas. Eso que me estás contando, que en Neuquén haya cereza que vienen de Chile, es que se pagaron con dólares. ¿Por qué hay que hacer eso? Entonces decimos, hay que cuidar las divisas, hay que terminar con la bicicleta financiera que se lleva los dólares sin dejar nada, más que deudas, y también con las importaciones controladas de cualquier cosa. Claro, porque gastar esos poquitos dólares que tenemos en traer cerezas para que yo me dé un gusto, por ejemplo, No. me parece que no. Yo preferiría que esos dólares se utilicen en insumos para producir. Claro. Lo que se necesita, lo que realmente necesita el país para que la gente viva mejor, que todos vivamos mejor y no con esta angustia de no llegar a fin de mes, de la incertidumbre sobre el empleo, si vas a tener trabajo la semana que viene, el jubilado, la jubilada, ¿no? Si va a poder seguir viviendo en definitiva, porque esto es un juego con la vida. Claro. Noemí, ¿y a vos te parece que hay otra, la palabra no es salida, pero si se va a poder evitar la devaluación? Mira, me parece difícil que se pueda evitar la devaluación. Me parece que este gobierno está empeñado en no hacerla porque sabe que significaría un brote inflacionario, el fin de la bicicleta también los malquistaría con sus financistas, ¿no? Con los mercados. Y tienen elecciones en octubre. Se terminaría la luna de miel para ellos y el apoyo de la población bajaría mucho y perdería las elecciones. Y hay una devaluación, sobre todo importante, antes de las elecciones. Ahora me parece que la devaluación, con este nivel de reservas del Banco Central, que estaba mirando, son 28.000 y pico de millones de dólares. No es nada, en diciembre habían 31.000, ahora hay 28, quiere decir que han salido dólares como locos, porque se pagó deuda
porque también hubo salida de capitales, salida de depósitos, Mm. pero sobre todo se pagó deuda, y el gobierno pagó deuda, y los pagos de deuda que tiene este año son enormes también, y con ese nivel de reservas va a ser difícil evitar una devaluación. Tendrían que conseguir un financiamiento como para estabilizar el tipo de cambio y que le crean que puede sostenerlo el tipo de cambio. Si no, los mercados le van a empezar a jugar a la devaluación y por encima el gobierno está bajando a porcentar las tasas de interés. Siempre hay un jueguito. Para evitar la devaluación le suben las tasas de interés para que la gente no se pase al dólar, se quede en pesos, pero aquí están haciendo lo contrario. En fin, me parece que es una situación muy delicada. Yo tengo una pregunta más desde tu conocimiento. Vos sabés un montón de economía, estudiaste un montón. Cuando Milei empieza a tirar estas teorías económicas, no sé, el gráfico de no sé quién, la curva de no sé quién otro, digamos, ¿eso es verdad? ¿Existe? A mí me cuesta hasta seguirle el hilo, pero ¿existen esos economistas que él cita? ¿Son gente que se estudia en otros lugares? Mira, existen varios de los más importantes que él cita, existen, pero no es lo que llamamos mainstream, o sea, no es la corriente principal, porque el mainstream sabemos, en economía el mainstream es neoliberal, porque la economía es un discurso más y es un discurso que trata de convencer que las cosas se explican de la manera en que lo aplica esa teoría. No hay mucha teoría económica. La que predomina hoy en el mundo es la que justifica, la que respalda al neoliberalismo. Estos autores que él muestra ni siquiera son neoliberales, sino que están todavía más a la derecha. Son ultraliberales. Vienen desde las décadas del 20 y del 30. Por ejemplo, este Roth que menciona, yo no lo conocía, pero bueno, la escuela austríaca que todos, sí, por supuesto, conocíamos, está von Hayek, von Mises, eso lo conocemos, existen. Pero mayormente existen. Ahora, si las teorías, como teoría vos podés explicar cualquier cosa, ponés unos supuestos, ponés una norma de comportamiento, regla para que cada cosa se defina de qué manera y jueguen entre sí, y el modelo te da. Ahora, cuando lo corres en la realidad, yo no he visto que estos modelos se hayan aplicado en la realidad en ninguna parte. Bueno, la verdad que nos dejás muy tranquilas. Estamos estamos en unas manos súper expertas y cruciales. Sí. Es una bomba de tiempo, ¿no? Noemí, y yo la última, ¿vos ves que en la oposición hay algún economista que esté trabajando, digamos, en presentar o comunicar un plan distinto? Digamos, hay muchos grupos, hay muchos grupos de radicales y peronistas que se juntan, más socialistas, más gente independiente que está trabajando sobre planes económicos para explicar, para entender mejor cómo funcionan las cosas, que como se las quieren hacer creer. Por ejemplo, el Foro de Economía y Trabajo está trabajando en esto, el Plan Fénix también, y sé que hay varios otros grupos. O sea, la cuestión sería que se junten los grupos. El Plan Fénix, en el que también estoy, está tratando de hacer rondas con grupos que están trabajando distintos temas, ¿no? Energía, industria, la macro, en fin. Claro, porque para ver qué otra opción podríamos tener, digamos, ante este panorama que estamos viviendo, digamos, ¿no? Es decir, porque decimos, no, el dólar está atrasado, bueno, podemos hacer tal o tal otra cosa que evitaría la devaluación y dar otra perspectiva, tal vez, ¿no? Y dar esperanza. Esperanza. Decir algo que no tiene nada que ver con esto, pero más o menos se relaciona. Que decía, cuando sucede lo inevitable, aparece lo inesperado. Lo que lo dijo Heidegger, como el cisne negro. Bueno, ojalá tengamos eso inesperado que haga que lo que parece inevitable no nos lleve de nuevo
a hundirnos como Claro. pasó a fines de los 90, 2001, 2002, que aparezca un cambio de las políticas y también el escenario internacional que sea un poco más favorable para nosotros, porque en este momento al revés, empuja más, le da más impulso, le da más ganas de ser más malo. Totalmente. Noemí, muchas gracias. Sí, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo y que estén muy bien. Hasta Muchas gracias, luego. abrazo grande. Abrazote. Bueno, Noemí Brenta, economista y especialista en un montón de temas en deuda externa, sobre todo, pero este documento es interesante, del Foro Economía de Trabajo, está bueno, la verdad que ahí hay un montón de economistas y que piensan un poquito más. Por ejemplo, arrancan el documento diciendo que la devaluación no es ninguna solución para la economía, para la clase trabajadora, porque si no aparecen voces como diciendo, están todos reclamando devaluación. En realidad lo que se dice es que el dólar está atrasado porque hay señales de economía real que así lo indica, ¿no? Hablamos todas estas semanas, hablábamos con el sector del agro, con el sector productivo que nos contaba Raúl de la Torre, que también integra este foro, que decían, bueno, la verdad es que este problema. Y después estos datos. El dato, por ejemplo, que la importación en 2024 fue inferior al 2023, que era un caos la economía, es un datazo. Y que además lo que es la importación de producto terminado. Claro. No de importación de elementos para insumos para la trabajarlos industria, acá, claro. que sí había una demanda, sobre todo el 2023, que un montón de cosas no podían entrar, bueno. Que me faltan fertilizantes, que me falta esto, qué sé yo. Que falta el torno de no sé qué, bueno, pero viste, al final la economía real habla. Y en lugar de traer tornos del no sé qué, traigo el producto final terminado. o cerezas. Claro. Sí, ayer escuchaba a una chica que tiene una empresa que hace productos de gastronomía, o sea, con lo que cocinás, fuentes, cosas. Bueno, y decía que en algunas circunstancias le es más barata a ella traer ya todo terminado. Claro. Y revender. Total, tiene los canales de comercialización, ya tiene todo abierto, dice, pero bueno, y encima... Además de ser tan caro en dólares acá también. Claro, y encima con aluminio trabajaba. Entonces decía, la verdad que estamos en una situación compleja y tenemos, digamos, son esas pymes que tienen un montón de familias que trabajan en la pyme. Realmente es un momento complicado.